Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Liderando la Transformación 2.0 de Hub Radio, el cual sale a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa los jueves a las 17 horas, hora Chile. Acá conversamos sobre temas que transforman empresas y sociedades, como son cultura y liderazgo organizacional, tecnologías disruptivas, liderazgo femenino y equidad de género, transformación digital y emprendimientos transformadores. Y hoy, en nuestro programa número 11 del 2022, vamos a conversar sobre los desafíos del Venture Capital con Sebastián González. Sebastián es Head of Corporate Venturing and Partnership para Hispanoamérica de Guaira, que es la iniciativa global de innovación e inversión en startups del grupo Telefónica, donde Sebastián es responsable del desarrollo de nuevos negocios y programas de innovación abierta y corporate venturing para corporativos que son aliados de Guaira en la región. Además, es director de la Asociación Chilena de Venture Capital, ACVC. Seba, gracias por aceptar la invitación al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? Muy bien, Tania. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar acá y compartir con ustedes. Vamos a resolver aquí varias dudas. Me da risa porque de repente son dudas mías y yo juro que todo el mundo tiene las mismas, pero vamos, si yo las tengo, yo digo el público también, ¿será? Así que bueno, primero, me gusta partir como por las definiciones. ¿Cómo puedes definir lo que es el Venture Capital y cuál, que lo hablamos recién, cuál es la distinción o la diferencia entre el Venture Capital y el Corporate Venture Capital? Bueno, el Venture Capital, la traducción literal es capital de riesgo o como se le está llamando en los últimos años, capital emprendedor, ¿ya? Es un tipo de financiamiento al que acceden las empresas para poder seguir desarrollándose y seguir creciendo, ¿cierto? Entonces, al final del día, si uno piensa, tú creas un emprendimiento, ¿cierto? Ese emprendimiento tú creas un modelo de negocio, tienes un producto, un servicio, y normalmente tú tienes tienes dos opciones para financiarte, ¿ya? La primera es que tú te financias con capital, ¿cierto? Y cubres el capital de trabajo y con eso tú puedes, ¿cierto? Empezar a operar antes de que las ventas te den, ¿cierto? El crecimiento. Y el segundo, obviamente, es financiarse con otros elementos del tipo deuda u otro capital externo, ¿cierto? Entonces tú o tienes tus ahorros cuando montas un emprendimiento, tienes tus ahorros, los pones ahí o le pides a algún familiar por ahí que te ayude, qué sé yo, buscas algún financiamiento externo, que normalmente en emprendimientos como más tradicionales, ¿cierto? Está la banca, ¿ya? Entonces tú vas al banco, pedís un préstamo y no sé, te piden un montón de papeles, qué sé yo, tienes que poner algunas garantías, etcétera, ¿ya? Lo que empezó a pasar con toda la disrupción o la irrupción de tecnología, ¿ya? Es que habían emprendimientos, ¿cierto? Yo creé, no sé, una aplicación y voy al banco y el banco me dice, bueno, ¿contra qué te presto la plata? O sea, no te puedo prestar la plata contra una idea o no te puedo prestar la plata contra un concepto o no te puedo prestar una plata contra una aplicación que no es un activo. Entonces, bueno, tenés que poner la casa, no sé, un poco la banca tradicional tiene esa forma de mirar el financiamiento. Y por lo tanto, estos emprendedores, ¿cierto?, más tecnológicos, más digitales, no tenían acceso a financiamiento tradicional y lo que empezó a ocurrir es que empezaron a aparecer inversionistas privados, ¿cierto?, personales, primero personales y luego institucionales, ¿cierto?, más formales, que invertían en estas tecnologías, ¿cierto? Y uno, si ve las películas típicas, ¿cierto? La película de Apple o las películas de los primeros años de Facebook, qué sé yo, donde llegaban estos tipos y les decían, ya, yo voy a poner capital para que tú puedas comenzar, qué sé yo, y es como el comienzo de la historia. El capital de riesgo es eso. Son personas o instituciones que se dedican a financiar y a invertir en proyectos sumamente innovadores, ¿cierto? Normalmente asociados con tecnología. ¿Y por qué con tecnología? Porque la tecnología te da la escalabilidad. Entonces, la promesa futura es, yo invierto en ti ahora, tomo una parte de tu negocio, ya no es como un préstamo, ¿cierto? Que tú después te lo tienes que devolver con una tasa de interés. Acá el capital de riesgo dice, yo voy a invertir en ti, pero quiero, ejemplo, el 10% de tu compañía y cuando tu compañía valga muchos millones,
y llegue otro inversionista, yo puedo tomar una parte de esa inversión, ¿cierto? Con un multiplicador de muchas veces. Yo invertí en ti, tú no valías nada y ahora vales muchos millones de dólares y yo tengo el 10% de eso, que es el 10% de muchos millones de dólares. Entonces, es una inversión con una promesa, ¿cierto?, de un alto retorno, pero además es un gran riesgo porque tú no sé, de 100 inversiones que haces en Venture Capital, funcionan una, dos o tres. Entonces, al final del día, muchos de esos inversionistas terminan, obviamente, no generando los retornos que esperaban o incluso perdiendo sus ingresos, sus inversiones. Eso en resumen es capital de riesgo. Entonces, lo que ha pasado, yo te diría, como para poder terminar la historia, es que en los últimos años el capital de riesgo se empezó a profesionalizar y empezó a distribuirse, ¿cierto?, a todo el mundo. Esto comienza en Estados Unidos, donde están los principales hubs de tecnología, pero hoy día muchos países, incluso de América Latina, han empezado a tener muy buenos emprendedores, lo que ha motivado también el surgimiento de muchos inversionistas de Venture Capital que hoy día están invirtiendo en los emprendedores y los casos en Chile hoy día abundan, ¿cierto? Los casos de tipo, ¿cierto? Notco, Corner Shop, Betterfly y todas estas como aplicaciones o soluciones tecnológicas que hoy día están recibiendo fuertes sumas de capital para poder desarrollarse. ¿Y cuál es la diferencia con el Corporate Venture Capital? Súper bueno. La mayoría de estos inversionistas son inversionistas individuales, pero lo que empezó a pasar es que las grandes empresas tradicionales se empezaron a dar cuenta que estaban apareciendo estos emprendedores, ¿cierto? Que estaban haciendo cosas interesantes y que en muchos casos estaban llevándose a sus clientes, estaban creando nuevos productos que estaban de alguna manera amenazando el negocio que estas empresas tradicionales tenían, ¿cierto? Caso típico que todo el mundo lo dice, pero lo voy a contar igual, el típico caso Blockbuster, ¿cierto? Versus Netflix, etcétera. A nosotros mismos, yo soy parte de Telefónica, y primero tuvimos un golpe súper fuerte cuando empiezan a aparecer estas plataformas que corren sobre Internet, como Skype primero, luego WhatsApp. La gente se olvida, pero antes uno pagaba por mandar un mensaje de texto, ¿ya? Y ahora ya ese negocio no existe. Y eso fue por tecnología. Y ese negocio representaba para nosotros un porcentaje importante de nuestros ingresos hace 10, 15 años. Entonces, lo que se dieron cuenta las empresas era que no podían quedarse fuera de este juego. En el caso nuestro, Guaira, después voy a contar más detalles, pero yo soy parte de un Corporate Venture Capital de un grupo empresarial que es Telefónica, Movistar, y Telefónica creó su primer fondo por ahí por el año 2006, 2007. Fue de los primeros, diría yo, en Europa. Guaira se instala en América Latina en 2011. Entonces, es una de las primeras iniciativas que desde el mundo corporativo empieza a invertir en startups, principalmente con un objetivo de entender cómo van evolucionando las tecnologías, cómo esas tecnologías pueden afectar a mi industria y cómo desde el punto de vista corporativo puedo ir renovando mi negocio al generar estas alianzas con estas startups. Y solo un dato, el Corporate Venture Capital en términos de volumen a nivel global ha crecido por 5, por 6 los últimos 5 años y hoy día de todo el Venture Capital que hay en el mundo, uno de cada $4 que se invierten, o sea, cerca del 25-30% de todo lo que se invierte en el mundo en Venture Capital viene de una gran compañía y no viene de un inversionista tradicional o de un inversionista ángel. O sea, la participación de las empresas hoy día en el mundo del Venture Capital es súper relevante. Y yo si tengo yo mi propia startup, ¿cómo, o sea, puedo como acceder a este capital entonces? O sea, como que yo me acerco, digamos, a una organización, en vez de acercarme como a un inversionista ángel, que le llaman, como que me acerco a una organización que tiene... Que tenga un fondo. Claro. ¿Sí? Tal cual. Entonces, ahora tiene ciertas particularidades, ¿ya? Porque en general las empresas están invirtiendo en emprendimientos que están ligados a su industria, ya sea al negocio actual que tienen o a negocios futuros que podrían apoyar, ¿cierto?, la transformación de estas industrias. Te pongo un ejemplo. Nosotros invertimos en temas telco, temas servicios digitales, pero como Telefónica es una industria bien transversal en términos de que la tecnología se puede meter en cualquier industria, nosotros tenemos inversiones en
educación, salud, agro, entretenimiento, logística, transporte, etcétera. Pero en general, por ejemplo, los bancos invierten principalmente en proyectos ligados al mundo financiero, fintech, ¿cierto? Ujú. Lo mismo las empresas aseguradoras que tienen fondos. Una empresa, un reciente, una empresa que lanzó su fondo hace poquito, hace menos de un año, Cencosud, ¿cierto? Está invirtiendo en cosas de retail, e-commerce, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia es que las empresas están un poquito más verticalizadas en términos de su tesis de inversión, que se le llama el dónde tú vas a querer poner el foco, versus los fondos de capital de riesgo que, a pesar de que hay fondos muy especializados, ¿ya? En Chile los fondos son, yo diría, más bien todavía generalistas, salvo algunas excepciones como, por ejemplo, GitLab, que es un fondo que invierte solo en temas agro y alimentos, ¿ya? Y Ujú. eso es súper interesante porque desde el punto de vista del emprendedor, muchas veces uno piensa que todos los inversionistas de riesgo son iguales. Y en realidad uno tiene que ir o buscar un inversionista que sea afín al negocio que tú estás desarrollando. O sea, tú puedes tener un proyecto en biotecnología que me puede encantar, pero ¿cómo te agrego yo valor si yo estoy desde un punto de vista de una telco? Entonces, uno tiene que siempre pensar en que el inversionista al cual se acerca tiene que ser un inversionista que primero entienda tu industria, entienda tu negocio y que te pueda ayudar, te pueda agregar valor. Pero, y más allá de eso, ¿cómo, si yo poniéndome de nuevo como la camiseta de startup, cómo puedo despertar el interés en un inversor? Desde el punto de vista como súper operativo, ¿ya? ¿Mm? Que es como, oye, se han creado, y yo soy parte de la Asociación Chilena de Venture Capital, y uno de los principales objetivos de la asociación es acercarse más a la industria, ¿cierto? Acercarse más a los emprendedores y ser un canal de conexión entre el mundo emprendedor y el mundo del Venture Capital, ¿ya? En la Asociación de Venture Capital, después les puedo pasar ahí los datos, pero es acbc.cl. Tú puedes ver cuáles son los fondos de Venture Capital que están invirtiendo, en qué verticales se están invirtiendo y eventualmente contactarte con ellos, ¿ya? La mayor parte de los fondos tienen una forma súper fácil de contactarse a través de sus sitios web y por lo tanto hoy día no es una cosa tan como uno puede pensar como secreta o que andan escondidos los fondos. De hecho, es todo lo contrario. Los fondos necesitan conocer la mayor cantidad de emprendedores porque tienen que poner sus recursos, ¿cierto?, de manera rápida y eficiente. Ujú. Y desde el punto de vista, ahora me pongo la camiseta de inversionista. Eh, ¿Por qué debiera interesarme en invertir en startups? O sea, ¿por qué invertir en eso y no invertir en otra cosa? ¿En comprarte Eh, departamento, decís tú? no se ponte tú. Bueno, pero eso ya está out. No sé. Pero otra cosa, o sea, ya, yo tengo lucas, entonces, bueno, plata, ¿verdad? Estamos internacional. Tengo dinero. Entonces, ¿por qué debería interesarme en poner mis fondos, en invertir en startups? ¿Y en qué Súper debo buena fijarme pregunta. además? ¿Y en El qué debo venture fijarme cuando capital, me invierto? el venture capital hoy es uno de los vehículos de inversión más rentables, ¿ya? O sea, tú decís, oye, Pimento, voy a poner mi plata en venture capital o pongo la plata en un depósito a plazo al banco, ¿cierto? Si uno lo mira desde el punto de vista solo financiero, ¿ya? Efectivamente, el venture capital es una mejor alternativa en promedio. Eso significa que hay mucho riesgo y por lo tanto tú tienes que pensar que esto requiere una lógica, una mirada de portafolio de inversiones. O sea, si tú vas a hacer venture capital, tú tienes que pensar en que para que tenga sentido tienes que hacer un número de inversiones que permita manejar o diversificar el riesgo de las inversiones que estás haciendo. Si tú inviertes en uno y le va mal, vaya a perder tu plata. Probablemente la idea sería siempre tener un portafolio, yo diría, de 10, 15, 20 inversiones, y en el tiempo lo que va a ocurrir es que algunas de esas van a rentabilizarse muy bien, un porcentaje pequeño, van a haber otro porcentaje que va a funcionar bien, pero quizás no la vaya a sacar del estadio, como se dice, ¿cierto? Y va a haber otro grupo, ¿cierto?, que también quizás por diversos motivos no va a funcionar, ¿ya? Entonces, también la lógica del inversionista es siempre pensar
en esta lógica como de portafolio, ¿cierto? De tener un portafolio de inversiones, no solo invertir en una startup, sino que en un periodo, por ejemplo, de 3, 4 años, hacer, qué sé yo, 5 inversiones al año y en 3, 4 años tener un portafolio de unas 20 inversiones, donde tú sabes que algunas de esas van a ir súper bien, otras no tanto y otras quizás no, pero lo interesante es que las 2 o 3 inversiones súper, súper buenas pagan el fondo, ¿ya? Porque tú puedes hacer, no sé, tú puedes vender esa participación y puedes multiplicar el valor inicial por 40, por 30. Ya no tiene que ver con una rentabilidad financiera del tipo porcentaje, estamos hablando de múltiplos. Entonces, es un activo, ¿cierto? Súper rentable, pero es súper especializado, porque requiere, obviamente, un conocimiento sobre el mundo tecnológico, sobre el mundo de los negocios, súper particular. O sea, tienes que entender la tecnología, tienes que saber cuáles son los emprendedores o los equipos de emprendedores que funcionan mejor, qué sé yo. A pesar de que uno no puede, ¿cierto?, adivinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Siempre hay un riesgo inherente a estas inversiones. Pensando ya en cómo estamos en Chile y el resto de Latinoamérica, entiendo que el capital emprendedor invertido el año pasado en Chile fue de 2.900 millones de dólares. ¿Cómo nos puedes contar más detalles de esto y cómo ves a Chile respecto del resto de Hispanoamérica? A ver, efectivamente Chile tuvo, el año pasado fue un boom de inversiones en Chile, ¿ya? Pero no solo fue un boom de inversiones en Chile, fue un boom de inversiones en América Latina y en el mundo, ¿ya? De hecho, el crecimiento entre el año 2019 y el 20 y el 20 con el 21 se disparó a tasas jamás antes imaginadas. O sea, yo te diría que el año pasado, yo miraba algunas estadísticas y el año pasado se invirtió en Chile, solo el año pasado, lo mismo que se había invertido acumulado los 5 años anteriores, más o menos. ¿Ya? O sea, en un año la industria invirtió lo mismo que había invertido en los 5 años previos. Lo que está pasando hoy día es que ese número se está ajustando. O sea, va a haber un ajuste por todo el tema de crisis, las crisis económicas, también las crisis sociales, qué sé yo, bueno, lo que está pasando en el mundo, y va a haber un ajuste, ¿ya? Sin embargo, yo diría que si uno hace una proyección, el crecimiento que hay va a seguir sosteniéndose en el tiempo, ¿ya? Entonces el año pasado fue un año raro, pero aún así 2022 es mucho más que 2020, ¿ya? Lo que pasa es que 2021 fue una locura, ¿ya? Y cómo está Chile versus el resto de la región, todavía yo creo que queda mucho. Somos un país pequeño, ¿ya? En términos como absoluto, tuvimos un crecimiento súper fuerte, pero en términos relativos, yo te diría que funciona así el mercado de Venture Capital. La mitad del Venture Capital de Latinoamérica se lo lleva a Brasil, la mitad de la mitad se lo lleva a México, y ahí tenía el 75%, y el resto se reparte la torta de lo que queda. Entonces ahí está Colombia, Argentina, y después viene Chile. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista como de, no sé, a mí no me gustan los rankings, pero si uno pudiera ordenarlos de mayor a menor, normalmente es así. Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, y después por ahí viene el resto como muy, muy, muy por detrás, ya muy incipiente todavía, ¿ya? Entonces, yo creo que desde el punto de vista, en términos relativos, Chile todavía no es un actor relevante a nivel regional en términos de inversión de venture capital. No solo a nivel de volumen, sino que también a nivel de emprendimientos o número de emprendimientos que reciben fuertes sumas de venture capital, ¿ya? Perfecto. Nos han mandado aquí algunos saludos. Aquí, Mercia, buenas, un abrazo desde Brasil. Una satisfacción es ver a todos. Y Alfredo nos manda saludos desde Guatemala. Y para quienes recién se conectan, también contarles que estamos por Hub Radio y nos ven y nos escuchan desde Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y también desde Europa. Y hoy estamos conversando con Sebastián González
que él es, esto que me cuesta decir, el Head of Corporate Venturing and Partnership para Hispanoamérica de Guaira y director de la Asociación Chilena de Venture Capital, ACVC. Seba, bueno, algo nos adelantaste, pero cuéntanos un poco más, ¿qué están haciendo desde Guaira en estos temas del Corporate Venture Capital? Bueno, nosotros, Guaira lleva muchos años en el mercado. Nosotros aterrizamos en América Latina en el año 2011, o sea, este año cumplimos 11 años. Y primero nos instalamos desde una lógica mucho más de aceleración de emprendimientos. ¿Qué significa eso? Que trabajábamos, teníamos un programa donde ayudábamos a emprendedores que tenían ideas de negocio o conceptos bastante iniciales, ¿ya? O sea, empresas no muy maduras, en etapas bien iniciales, los financiábamos y les entregábamos apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Asesoría, mentoría, los ayudábamos a construir el producto, los ayudábamos a armar la estrategia comercial, qué sé yo, y a partir de eso salían al mercado. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que como Telefónica, ¿cierto? Como grupo Telefónica, tenía mucho más sentido trabajar con startups que ya tenían un producto en el mercado y que podían utilizar a Telefónica como un canal de ventas para su producto, dado que Telefónica tiene una gran cantidad de clientes, no solo en Chile, sino que en el resto de los países donde operamos. A nivel global, Telefónica tiene más de 350 millones de clientes. Entonces, la posibilidad de poder llegar a ese mercado para emprendedores que tenían servicios y productos tecnológicos era súper interesante. Entonces, cambiamos nuestro modelo por ahí por a fines del 2017, comienzo del 2018, nos transformamos en un venture capital corporativo. Nosotros invertimos hasta $400.000, ¿ya? Por un porcentaje minoritario de la compañía, yo diría que no más del 7%, pero el principal valor que le damos, y esta es la diferencia entre un venture capital tradicional y un corporativo, es que le ofrecemos oportunidades de negocio con Telefónica, de tal manera que ese emprendedor no solo reciba capital, sino que ese capital también le sirva para estructurar un negocio que le permita ampliar su alcance, internacionalizarse, ¿cierto? Desarrollar nuevos productos o servicios y utilizar a Telefónica, ¿cierto? Como un aliado de negocio para ese crecimiento tan necesario que tienen los emprendedores que están en etapas, ¿cierto? De crecimiento. Ya no trabajamos con empresas que están en etapas tan iniciales. Tenemos ciertos requisitos, por ejemplo, el emprendedor tiene que tener un producto en el mercado validado y que tiene que estar en una etapa donde quiera que ese producto crezca, ¿cierto? O ese producto pueda escalar a través de distintos mercados, ya sea a nivel local o a nivel internacional. Invertimos al año en Hispanoamérica en un promedio, diría yo, entre 12 y 15 emprendimientos. Probablemente somos el Corporate Venture Capital más activo de América Latina. Tenemos más de 120 inversiones en estos últimos 10 años solo en Hispanoamérica, pero si uno suma Brasil y lo que hacemos en Europa, tenemos más de 500 startups en el portafolio, entonces somos bien activos. Y yo te diría de nuevo, nuestra principal tesis es invertir en startups que estén transformando digitalmente una industria. ¿Ya? O sea, puede ser la salud, puede ser educación, estamos buscando cosas en ciberseguridad, acabamos de abrir una vertical en metaverso, tenemos alguna inversión en blockchain. Entonces, todo lo que huela a tecnología y que pueda ayudarnos, ¿cierto?, a crear nuevos modelos de negocio es interesante para nosotros. Buenísimo. Respecto de lo que estamos viendo este año y lo que se viene, o sea, pensando en los desafíos, bueno, tú habías dicho que respecto a las inversiones, o sea, el año pasado fue como un pic y ahora ya se va como sosteniendo. Pero el 2023, ¿qué crees tú? ¿Será similar a lo que estamos viviendo este año? ¿O qué desafíos se vienen? Como que proyectémonos. Lo que pasa es que esta es una industria que durante muchos años fue una industria que estaba, yo diría, como en una fase de maduración. ¿Qué significa eso? Que el venture capital era una promesa, pero no necesariamente era una realidad. ¿Ya? ¿Cuándo una industria de venture capital en un país se vuelve realidad? Cuando tú empiezas a tener muchos y muy buenos casos de éxito. ¿Ya? ¿Qué es un caso de éxito en este caso? Alguna empresa que haya logrado, ¿cierto?, un crecimiento explosivo, que haya logrado una inversión explosiva y que haya alcanzado un valor de mercado muy grande, ¿ya?
los ejemplos que son estas empresas famosas que se llaman los unicornios, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿ya? Y en Chile, después de muchos años y de mucho esfuerzo del ecosistema completo, se lograron, ¿cierto?, estos primeros casos de éxito que son súper relevantes porque lo que hacen es que le permiten a la industria creer que se puede hacer. Eso es muy importante. Esta industria, al ser una industria de riesgo, necesita casos de éxito, ¿ya? Eh, Mercado Libre cambió Argentina porque les hizo pensar que si de Argentina salía un Mercado Libre, podían salir muchos más. Y eso anima a los emprendedores, anima a los inversionistas, anima a quienes hacen las políticas públicas a creer que esta cosa no es algo solo que puede ocurrir en Estados Unidos y Europa, sino que aquí también pueden haber emprendedores tecnológicos talentosos que puedan desarrollar negocios que terminen vendiéndole a toda una región. Entonces, eso es fundamental. Y eso ya ocurrió. ¿Ya? Eso ya ocurrió en Chile, eso ya ocurrió en Argentina, eso ya ocurrió en Colombia, eso ya ocurrió en México, eso ya ocurrió en Brasil. Eso no ha ocurrido en toda América Latina. Y eso es un primer súper desafío. No ha ocurrido en Perú todavía. No ha ocurrido en Bolivia o no ha ocurrido en Ecuador. En Ecuador se ocurrió hace poquito. ¿Ya? Pero eso es muy importante porque lo que pasa en los años siguientes es que muchas personas que no estaban tan convencidas de que el venture capital era una industria rentable, empiezan a invertir. Está pasando en Chile que todos los meses se anuncia que se abre un nuevo family office que empieza a invertir en venture capital, que antes invertían en temas de infraestructura, o se anuncia que un nuevo corporativo empieza a invertir en startup, o que se lanza un nuevo fondo. Nosotros cuando partimos la CBC éramos 6 fondos, 7 fondos. Hoy día somos más de 60 socios. Y la cantidad de eso, yo me acuerdo que en los directorios podían pasar 2, 3 meses y no teníamos socios nuevos. Hoy día todos los directorios tenemos gente nueva que quiere entrar, y yo te juro que ya perdí la cuenta de los fondos, a veces ya llega un momento en que uno no los conoce, entonces lo que va a pasar de aquí al próximo año es que esto solo va a crecer. La pregunta es a qué velocidad, ¿ya? Si va a crecer mucho o va a crecer poco, pero esto va a mantener un crecimiento sostenido porque es una industria que hoy día está mucho más descentralizada, o sea, ya tiene una dinámica, ya existe esta dinámica, o sea, están apareciendo emprendedores, están financiándose, están creándose los casos de éxito, esos emprendedores se están transformando en inversionistas también, están creando sus propios fondos, y esa rueda que costó muchos años que diera la primera vuelta en Chile, ya dio su primera vuelta, ¿ya? Entonces hoy día tú tienes, por ejemplo, emprendedores que han vendido sus empresas y se transformaron en inversionistas. Y eso cambia el juego, porque ese tipo que logró armar una empresa, logró venderla, cuando se hace inversionista de un emprendedor nuevo, sabe todo lo que tiene que pasar para que ese emprendedor también pueda hacerlo. Y ese círculo virtuoso se logró en Chile hace muy poquito, así yo diría que un año y medio, y hoy día hay grupos de emprendedores conocidos en Chile que están invirtiendo en las nuevas generaciones. Y ese círculo virtuoso es el que va a permitir que esto mantenga una tasa de crecimiento que no sabemos cuánto va a ser, no sabemos si va a explotar. Hay múltiples razones por las cuales el año pasado fue un año récord, ¿ya? Pero yo te diría que esto va solo a seguir creciendo. Maravilloso. ¿Qué consejo le darías a una startup que necesita conseguir financiamiento? Que tenga mucha paciencia. Que es lo que menos, o sea, las startups lo que menos tienen es tiempo. Yo creo que acá hay muchos mitos sobre el tema de venture capital, ¿ya? Yo, por ejemplo, escucho mucho de repente que la gente dice, no, es que los venture capital en Chile no son arriesgados, ¿ya? Son súper conservadores, ¿ya? Eh, lo que la gente no sabe es que nosotros recibimos 1.500 proyectos al año. Nosotros recibimos un montón de emprendedores con los que uno podría eventualmente trabajar, y tú podés financiar un porcentaje muy pequeño de ese grupo. Entonces, hay muchos emprendedores a los cuales uno les tiene que decir que no porque no crean ese emprendimiento, sino que por otras razones, ¿ya? Porque no calza con tu tesis, porque es un negocio al cual tú no le puedes agregar valor, ¿ya? Y el capital de riesgo es un capital inteligente. Tú tienes que invertir en algo donde tú creas que también puedes aportar algo más allá del capital, ¿ya? Y por lo tanto, lo primero es entender que
encontrar un fondo de inversiones que crea en ti no solo tiene que ver con qué tan bueno es tu emprendimiento o qué tan bueno eres tú como emprendedor. Tienes que entender que ese fondo tiene que hacer match con lo que tú haces. Y por lo tanto tienes que dedicar tiempo en entender en qué están invirtiendo esos fondos. Por ejemplo, todos los fondos tienen sus portafolios publicados en su página web. Entonces, si tú puedes saber en qué tipo de emprendimientos están invirtiendo esos fondos, puedes hablar con esos emprendedores y tienes que hacer como el trabajo de investigar, de entender cómo funciona el fondo, cómo apoya a sus emprendedores, qué tipo de emprendimiento está buscando. Es un trabajo de investigación, es como cuando tú porque además te estás buscando a alguien con quien te vas a asociar por muchos años, ¿ya? Entonces, Exacto. muchos emprendedores que van y le presentan a todos los fondos, un poco por una cosa casi estadística, pero la verdad es que muchas de esas conversaciones, y se frustran, ¿cierto? Pero muchas veces me pasa que a mí gente me pide reuniones y yo le digo ya, ¿y cómo tu emprendimiento calza con lo que nosotros buscamos? Y te das cuenta que el tipo ni siquiera sabe qué cosas buscamos, ni siquiera hizo la tarea de investigar en qué invertimos, cómo invertimos, y te dice, pero cuéntame cómo ustedes invierten. Entonces tú decís, hay que hacerla, como decimos en Chile, hay que hacer la tarea, hay que hacer la pega, Hay que de hacerlo. entender bien. Y eso es clave. O sea, eh, cuando tú llegas con un emprendedor, que el tipo entiende lo que tú haces, conversó con otras startups que invirtieron, en las que tú invertiste, conoce tu lógica de inversión, la conversación es totalmente distinta y te causa desde entrada una impresión distinta. Y eso genera, ¿cierto?, mayor confianza y todo. O sea, también esta industria tiene que ser más profesional en ese sentido. Muchas veces pasa que los emprendedores te escriben por LinkedIn, te mandan correos y ni siquiera han hecho esa investigación clave de qué es lo que tú estás buscando, cuáles son tus intereses, y creo que eso es súper importante. Bueno, súper buen tip. Y ahora desde la otra vereda, ¿qué consejo le darías a alguien que está recién comenzando como inversionista? Paciencia también. Em, yo creo que esta industria tiene algo que es bien positivo, que aunque no lo parezca, es una industria bien colaborativa, ¿ya? En general, cuando alguien entra a la industria del venture capital, eh, lo primero que debería hacer es juntarse con otros venture capitals, ¿ya? Eh, Cuando uno, por ejemplo, va a invertir en un emprendimiento, nosotros hablamos mucho de los emprendedores en los que vamos a invertir, ¿ya? Preguntamos, pedimos referencias, hablamos de proyectos. De repente, en la Asociación de Venture Capital, de hecho, creamos una especie de evento donde nos juntamos a contar oportunidades o emprendedores en los que hemos invertido y en los que creemos que algún otro fondo debería también invertir. Entonces hay mucha transferencia de experiencia, ¿ya? Entonces alguien que entra en la industria debería tener la posibilidad o querer juntarse con otros fondos. Mira, hace poquito se anunció que se estaba lanzando un nuevo fondo de Corporate Venture Capital, ¿ya? No te puedo decir cuál, pero se anunció, ¿ya? Y la persona a cargo me escribió un correo y me dijo, oye, me gustaría conocer un poquito más de lo que hacen, qué sé yo, y cuando empezamos a hablar me dijo que ya se había juntado con no sé cuántos fondos. Y esa es un poco la tarea, ¿cierto? De entender la industria, de saber cómo está la industria y además, y yo siempre lo digo, acercarse a organizaciones como la CBC, que de alguna manera son un canal para información, para buenas prácticas. Hay un tema de buenas prácticas que es muy importante. Y hay un tema del que no se habla mucho, que son estas malas prácticas que ocurren en todas las industrias, donde tú decís, oye, una persona, no sé, agarró a un emprendedor que quizás no tenía mucha experiencia, hizo una inversión inicial, tomó mucha participación de ese emprendedor y lo liquidó. Porque al final del día, si tú entregas mucha participación en etapas muy iniciales, después no tienes suficiente participación para poder ir creciendo y diluyéndote, etcétera. Entonces, creo que hay muchos inversionistas que en, de alguna manera tienen que aprender la profesión de Venture Capital, porque es una profesión, ¿ya? Hoy día hay cursos de Venture Capital que se están dando en universidades, nosotros también hacemos algunos espacios de formación, qué sé yo. Entonces, yo te diría, lo segundo es capacitarse.
entender cómo funciona la industria, las lógicas de la industria, las buenas prácticas de la industria. Eso es muy importante porque todavía creo que a pesar de que es una industria que ha crecido mucho, es una industria frágil. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si hay alguna mala práctica o algo ocurre, eso afecta a la industria. Todavía estamos en un proceso de validación, o sea, está creciendo y todo, pero requerimos que esta sea una industria profesional. Y creo que hay un súper desafío. Buenísimo. Muchas gracias, Sebastián. Y muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron hoy día en el programa. Nos vemos en 2 jueves más a las 17 horas, hora Chile, en este programa Liderando la Transformación. Seba, un abrazo gigante desde el sur de Chile y súper agradecida. Esto da como para harto más, pero bueno, ya tendremos otra conversación. Ya, pues muchas gracias por la invitación y feliz de haber podido compartir con ustedes. Muchas gracias.